Hemos hablado de los tipos de poda, que sería el desaige, que sería elevar la corona y sería el ventaneo. Vemos aquí a continuación en esta imagen lo que es el desaige, lo que es el faldeo y lo que sería el ventaneo, donde se crean espacios bien adecuados y bien controlados dentro del follaje del árbol. Para esto, este paso es única y exclusivamente para permitir la circulación del aire. La seguridad dentro de la poda. Siempre se debe de podar con bastante seguridad. Remover madera muerta crea un buen acto de salud para los árboles. Vamos a hablar de árboles maduros. Los árboles maduros representan un paso bastante importante cuando estamos hablando de poda. Primero que nada, tenemos que ser certificados. Segundo, tenemos que tener todas las medidas de seguridad. Y tercero, tenemos que tener todas las medidas de comunicación para lograr el objetivo deseado. A continuación, vamos a ver algunas imágenes de los resultados de esto. Se empieza primero que nada se empieza por el desaige y cortar rama muerta, sí, y árboles y ramas cruzadas. Después, en esta imagen nos damos cuenta la importancia de trabajar en equipo cuando estamos hablando de un proyecto de este tamaño. La coordinación desde el piso hasta la última persona que se encuentra en el árbol. Esta imagen nos demuestra la importancia de la coordinación dentro del grupo de trabajo, el equipo de trabajo. Desde la persona que está en el suelo hasta las personas que están arriba coordinando y los que están haciendo los cortes. Es importantísimo tener una imagen y tener información acerca de lo que necesitamos hacer y lo que se debe hacer cuando estamos hablando de un proyecto de este tamaño. El resultado final de la coordinación, de la seguridad y la comunicación es lo que esta imagen nos demuestra. En esta imagen vemos un entrelace de ramas muertas, ramas sobrecrecidas y ramas con muchas direcciones. Es necesario primero que nada, siempre es importantísimo localizar antes que nada la madera muerta. En este caso, la madera muerta es la que está sombreada con los colores más oscuros. Una vez que hemos cortado la madera muerta, se nos hace mucho más fácil empezar a definir qué dirección le vamos a dar al corte, qué dirección le vamos a dar a la planta. Estos cortes van a ser los selectivos porque vamos a seleccionar el tipo de crecimiento que queremos que continúe en estas ramas. En esta imagen vemos un arbusto. A este arbusto se le va a dar la forma natural y el corte que vamos a hacer es un corte selectivo. Vamos a seleccionar los cortes para ayudarle a mantener su forma natural y posiblemente se tenga que hacer algún faldeo si es necesario. Continuando con los cortes selectivos, este árbol nos indica única y exclusivamente cortes selectivos, donde seleccionamos detalladamente qué cortes le vamos a hacer para crearle o se creó el ventaneo dentro de este árbol. En esta nota nos indican lo que es elevar la corona, lo que es levantar ramas caídas y lo que es el faldeo. Esta imagen nos indica única y exclusivamente lo que es el faldeo, donde se corta las ramas más bajas del árbol para evitar que estén en contacto con el suelo. A continuación vemos una fotografía de lo que es el faldeo y por qué en ocasiones es necesario y por qué va aunado con la seguridad. Juzgando por la fotografía podemos ver la importancia de esto. Ventaneando o haciendo el derrame, creando espacios. Esto nos indica exactamente crear espacios o eliminar, tener contacto con objetos no deseados, como en este caso serían cables, azoteas o chimeneas. Es importante tener un presupuesto para cualquier tipo de poda que vayamos a hacer. Y dentro de esto se incluye el tamaño de los cortes, la cantidad del follaje removido
la clase de cortes que se van a hacer, que puede ser el no selectivo, que puede ser el selectivo o puede ser el desaige. Pero una cosa a mantener en mente, siempre es importante mantener que no podemos remover o podar más de un tercio de la planta o del árbol. Y no necesariamente se tiene que podar un tercio. Si es necesario y es únicamente necesario cortar madera muerta, es lo que se debe hacer y no tenemos por qué llegar exactamente a la cantidad de un tercio. Esta imagen nos demuestra lo importante en la coordinación cuando estamos hablando de un proyecto demasiado grande como este. Lo importante que es estar totalmente en la misma página o en la misma nota todos los miembros del equipo, incluyendo la persona que está en el suelo guiando o dando instrucciones o observando la seguridad. La seguridad, decíamos anteriormente, es importantísima, tan importante como la poda que se va a efectuar. El Instituto Nacional para las Estándares Americanas es una organización que promueve también la poda. A300, las estándares de la poda. Árboles jóvenes. Vamos a hablar de los árboles jóvenes. Vamos a ver la importancia y lo importantísimo que es mantener y empezar a entrenar y a podar los árboles desde una edad tierna, joven, y vamos a lograr eh, totalmente lo deseado, que esperemos sea lo más optimístico y lo más natural. En esta imagen podemos observar el crecimiento de algunos brotos, el crecimiento de lo que puede ser un líder doble y el crecimiento de madera o ramas cruzadas. Si se eliminan las ramas cruzadas, se eliminan los brotos y los brotos terráneos, es en realidad todo lo que se tiene que hacer. No es necesario, decíamos anteriormente, hacer una poda totalmente ardua. También es importante mantener en mente tener un presupuesto a largo tiempo. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a continuar el próximo año? ¿Y qué vamos a hacer un año posterior en cuanto a la poda? Parte del presupuesto. El tema es árboles jóvenes y en este caso podemos ver un árbol que está siendo guiado y está tomando forma con lo que van a ser ramas importantísimas en el futuro. Continuando con un árbol joven, es importante también mantener en mente el tipo de árbol, el tipo de planta que se está plantando y en dónde se va a estar plantando y qué futuro va a tener. Para esto recomendamos informarse en cuanto al crecimiento de la planta, tipo de crecimiento que va a tener y cuánto va a crecer para evitar problemas en el futuro. Estos pueden ser los resultados de dejar un líder doble crecer, cuando se incrustan por el bark y están unidos única y exclusivamente por el bark. Finalmente se desplaza y aquí está la imagen. En esta imagen vemos el crecimiento de dos líderes, los cuales se pudieron evitar a muy temprana edad, se dejaron crecer y ahora estamos observando lo que puede representar un peligro bastante significante. Esta imagen nos demuestra el resultado de dejar crecer dos líderes juntos. Sin muchas palabras podemos juzgar qué es lo que pasa cuando dejamos que dos líderes crezcan. Si detectamos a edad temprana el líder y lo removemos, es importantísimo darnos cuenta de esto y nos evita bastantes dolores de cabeza. Ahora, cuando estamos decidiendo acerca de cuál líder vamos a dejar, tenemos que tomar en consideración la luz, el alrededor de este árbol, qué edificios hay, qué pasa a la izquierda, qué pasa a la derecha y cómo queremos que este árbol crezca. Si hay corrientes o más bien si hay líneas de comunicación y para dónde van a pasar. Todos estos puntos es importante considerarlos antes de decidir cuál vamos a cortar o cuál vamos a desechar. En esta imagen vemos la forma de dos líderes una vez más y a esta edad todavía se puede determinar cuál es el que vamos a cortar y hacerlo inmediatamente.
Continuamos con el tema de los líderes dobles. En esta imagen podemos ver las formas sombreadas más oscuras. Nos indica el corte que debemos hacer. Si lo hacemos a la base, justo a la base de lo oscuro en el líder doble, se ve que si hacemos el corte adecuado, todo va a continuar no, creciendo normalmente y solamente uno de estos se va a convertir en el líder. Esta imagen nos indica un tipo de planta, un tipo de árbol conífero, un conífero con doble líder. Juzgando por la imagen, puedo decir que estamos hablando de unos árboles bastante maduros y es mucho más difícil sanar un corte de estos cuando se hace de este tamaño aún. La reducción de la corona es lo mismo que podar las ramas cruzadas. En esta imagen, las líneas punteadas nos indican los cortes a seguir y los cortes a hacer. Las líneas sombreadas más oscuras serían los cortes finales. El mantenimiento de las líneas de utilidad o las líneas de comunicación. Tan importante como lo demás que hemos estado hablando, es importantísimo mantener en mente el crecimiento de los árboles y prever o leer en el futuro y ver el tipo de crecimiento que va a tener cada rama de estos árboles y asegurarnos que no vayan a estar en contacto con líneas de comunicación o líneas de electricidad. Pueden representar un peligro bastante serio. Esta es una imagen de lo que sería el árbol perfecto, que aún no lo hemos encontrado, pero puede estar cerca de este, ¿eh? En esta imagen vemos una línea de árboles jóvenes creciendo saludablemente y siendo guiados para evitar estar en contacto con las líneas de electricidad. Podemos ver por medio de esta imagen el tipo de desaje que se hizo, donde se cortó el centro del árbol para evitar llegar en contacto o estar en contacto con la electricidad o con las líneas de comunicación. Bastante erróneo. La pregunta en esta imagen es, ¿quién llegó primero? ¿El árbol o las líneas de comunicación? Constantemente vemos este tipo de situaciones, especialmente en las ciudades donde está incrementando la construcción, donde los árboles tienden a ser la víctima, donde se tienen que remover porque el progreso y la constante comunicación demandan poner más líneas de comunicación. La poda de los árboles ornamentales. Como su nombre lo dice, son árboles que sirven para adornar y es necesario tener un buen presupuesto y un buen conocimiento del tipo de poda que se va a hacer con estos árboles.